quedado en el 5 con Diego Cancela, don Jesús Coelho, don José Carlos Carvalho, 7 de David, don Serafín Pica, todos ellos dirigidos por nuestro director y subdirector del Departamento de Clase, don Ignacio Junio y don David González Vázquez. Árbitros, competidores, Musu Inachi, Sorry, Rey, Odari, Rey, un fuerte abrazo y suerte a todos de equipo de México.
Sara Pardo.
delegado del Club Deportivo Amarilla, tratando de delegado Sitio Río Amarilla, tratando de perfecto. Sí. Por favor, si algún delegado, si algún club no recibió obsequios que se le dan a los competidores, pasen por mesa central. Si algún club no recibió obsequios, pase por mesa central.
búsqueda otro. Yuri Díaz, Tatame 1. Yuri Díaz, Tatame 1.
Ignacio López Marcos, Academia. Ignacio López Marcos, Academia. Roy Bolso Barca, Academia. Roy Bolso Barca, Academia.
A continuación pasamos a la entrega de medallas para las distintas categorías. Benjamín masculino avanzado, Cata. Preparados en el podio, Andrés Álvarez y Toro González. También preparado Benjamín masculino iniciación. Por favor, solo venir aquellos deportistas que estoy llamando. Nada más. Solo aquellos deportistas que estoy llamando. Benjamín masculino avanzado, Andrés Álvarez y Toro González. Benjamín masculino iniciación. Joel Villares, Marcos Falcón, Javier Cabo, Esmael Pérez. También Benjamín femenino iniciación. Gaia Paz, Julia Vázquez, Olivia González, Elia da Silva. Nada más. De todo sabemos entrega de estas categorías. Sí, a continuación pasamos a entrega de medallas la categoría de Benjamín masculino avanzado. Entrega Óscar Bajorne, presidente de la Federación Madera Alicante. Segundo puesto es su campeón, Borro González Rodríguez. Primer puesto y campeón, Andrés Álvarez García. A continuación pasamos a entrega de medallas a la modalidad de Cata Benjamín masculino
Preparada Gaia, Julia Vázquez, Lía da Silva e Olivia González. Pasamos en etapa del examen femenino iniciación. Los puestos: Olivia González Tejero e Lía da Silva Martínez. Segundo puesto para Julia Vázquez Méndez. El primer puesto es campeona Gala Cecilia Páez Aires. Preparado alevín masculino avanzado: Tiago Blanco, Alejandro Bilbao, Lucas Rey y Axel Villa. Preparado también alevín masculino iniciación: Marco Toledo, Alex Rodríguez, Ivo Olga e Oliver Galero. Vale, como hay una parte competitiva de Lenin, pasamos a la categoría alevín femenino iniciación. Lara Álvarez, Leire Martínez, Lucía Vázquez y Candela Panzani. Sí, a continuación pasamos a la categoría Gala Alevín femenino iniciación. Terceros puestos para Andrea Panzani, Arija e Lucía Vázquez González. Segundo puesto para Leire Martínez Pazos. El primer puesto campeona Lara Álvarez Ocampo.
Vamos a continuar en entrega de medallas categorías infantiles. Saben que muchos sabéis que están disputando ahora los encuentros de combate. Infantil femenino de iniciación. Cartela González, Lía González, Celia González, Paula Arrojo. Sitúense de todo. Pasemos a entrega la modalidad de debate infantil femenino de educación. Terceros puestos: Paula Arrojo, Leila Ezequiel González Fernández. Segundo puesto para Lía González Pérez. El primer puesto de la prueba, Candela González Rodríguez. Preparado para infantil femenino avanzado. Iria Enrique Cotó, Aldara Fernández, Daniela Casado y Ángela Ruiz. Presentes en el bloque. Ángela Ruiz. Iria Enrique Cotó. Quédate ahí. A continuación pasamos al debate infantil femenino de nivel avanzado. Terceros puestos: Ángela Ruiz Guimarães y Daniela Casado Fernández. Segundo puesto para Aldara Fernández Sánchez. El primer puesto para Iria Enrique Cotó. A continuación pasamos a la debate de masculino de iniciación. Terceros puestos para Oliver Galero Agulla y de Emma Castillo. Segundo puesto es su campeón Alex Rodríguez Pina. Primer puesto es campeón de Norco Cabello Fuerte. Pasamos a cada infantil masculino avanzado. Vale, por aquí competido, pasamos a infantil.
Estamos
pases para atrás, Alejandro no metió mucho pase. Yo le decía, gira y Alejandro se la pelaba, seguía. No, correcto. Gira es que te preguntas a mover. Claro. Antes de que te hagas falta, yo te voy a decir, para y golpea. Antes de que vayas a la para y golpea. Claro, te digo, mira. Ahora, yo te digo, muévete. Está muy nerviosa. Sí. Vamos a proceder al entrega de medallas, las categorías ATV masculino avanzado plata, ATV femenino avanzado plata, infantil masculino avanzado, infantil masculino inicio. No, ¿sabes qué es lo peor? Que no tenemos chaqueta todavía. Único ATV masculino 34 kilos. ATV masculino menos de 34 kilos de inversión, ATV femenino menos de 28 kilos avanzado, e infantil masculino menos de 30 kilos avanzado. Todos los finalistas sitúense frente al podio.
Rodríguez, Carla Rodríguez, perdón, Ariana Alentano, segundo puesto, Bea Quintas García. El segundo UPM, Ariana Álvarez Guadarrama. Segundo puesto, el subcampeón Borja González Cuba. El primer puesto, campeón ganador Mateo Quintas García. Preparado Jesús David Torres, Xavier Pi, Borja González López, Rapodo Vidal Amedide. Preparado Jesús David Torres. Ya está. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata alevín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Ari de Gym Sport. Dominic de Andrés Sousa do Gym Sport. Vera Quintas García del Gym Sport. Chámome Ari e veño do club Mizukami. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas super medallas. Contádenos, era o voso objetivo para hoxe conseguir a medalla ou foi unha sorpresa? Non lo sé aún. Unha sorpresa. Foi unha sorpresa. E de todas as catas que fixechedes hoxe, cal foi a que mellor vos saiu?
Sí, yo no las vi, entonces no sé cuál. Si no las vi, las hice, pero no los vi. ¿Qué anidan? No sé, no vi ninguna. Jean Jondan. Contádenos, estabades moi nerviosos antes de sair a facer as catas ou ibades tranquilas? Súper nerviosas. Qué curioso. Muy nerviosa. Súper nerviosa y sobre todo en comida. Un pouquiño. Un pouquiño. Bueno, chicas, e que vos parece que este campeonato se fagan estas datas de Nadal aquí entre Papá Noel e os Reyes Magos? Está bien. Puede estar bien. Muy bien. Muy guay. Ben, Bueno, chicas, pois contádenos, a que lle dedicamos hoxe estas medallas? A mis amigas y sobre todo a Domi y a Vera. También a todo. A Jim Sport, ao meu colexio e a miña familia. Ao Jim Sport, ao meu colexio, a miña familia e a Nalía. aos meus profesores. Genial, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Gracias. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino avanzado. E bueno, contamos cun participante bastante especial, xa que ven desde Portugal para competir aquí no noso campeonato. Así que bueno, chicos, contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Yuri Díaz, ASKKSA. Mateo, do Sport. Do Sport. Bom, Yuri, vamos começar contigo. O primeiro, muitas felicidades por conseguir esta medalha e conta-nos como foi a tua experiência a competir aqui na Espanha. Foi um pedacinho diferente de Portugal, porque em Portugal nós, desde o início do torneio, já podemos fazer as catas de iniciado, mas é outra experiência de voltar a fazer as catas de infantil. Por aquí Yuri nos cuenta que su experiencia en España fue bastante especial, ya que en Portugal se puede iniciar la competición
ya con catas superiores. Sin embargo, aquí en España pues tiene que primero hacer las GEAMS en esta categoría. Y bueno, chicos, ¿vosotros qué nos podéis contar sobre vuestra competición hoy? ¿Cómo os sentisteis realizando las catas? Eu pasei moi ben, foi un campeonato moi igualado, estuvo moi difícil, eu pasei moi ben. Pois, ao principio estaba un pouco nervioso, aunque ao final pasei non moi ben. Foi difícil o campeonato, pero sempre se pode mellorar un pouco. Por suposto, o importante é aprender de cada campeonato e mellorar un pouquiño para o seguinte, dende logo. Ivonne, Juri, conta-nos, estavas muito nervosa antes de sair a competir ou já ias bastante tranquilo? Já ia um pouco tranquilo, porque também já tenho um pedacinho de experiência no Karaté, por isso não foi aquele torneio que deixou muito nervoso. Bueno, Yuri nos cuenta que él no estaba tan nervioso porque como ya ha ido a muchos campeonatos, pues que ya no le afecta tanto este tema. ¿Y vosotros, chicos, cómo os encontráis antes de competir? ¿Estabais muy nerviosos? Antes de ir a competir estaba un pouco nervioso, na competición, cando iba a salir xa me baixaron os nervios. Pois, un pouco nervioso, sí, ao principio, sempre estou un pouco. Un pouquiño, esos nervios sempre nos afectan un poquinho antes de salir, pero bueno, por lo que vemos, foivos a todos super ben. Así que bueno, chicos, a quen lle dedicamos a medalla hoxe? A quen lle que vamos dedicar esta medalla? Então, eu vim aqui para fazer a kata, tentar buscar o primeiro lugar, não consegui, mas esta medalha foi dedicada para os meus pais e para o meu clube. Y por aquí, chicos, ¿a quién se dedicamos la medalla? A miña irmá, os meus pais, a miña tía, ao meu club e os meus amigos. Pois ao meu club e a toda a mi familia. Pois dende aquí, para todos eles. Ivonne, Juri, esperamos ter-te aqui de volta a competir no Karaté galego muitas outras vezes. Espero que tenha valido a pena a viagem até aqui. Valeu a pena e ainda estamos a ver se vou conseguir ir para o próximo ano, mas penso que sim. Então nós estaremos aqui à espera, para nós é um prazer ter-vos aqui na nossa federação. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por la entrevista y enhorabuena de nuevo. Muchas felicidades. Um bom ano a todos e um feliz ano novo. Gracias. Muchas gracias y feliz Navidad. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atovámonos cos nosos medallistas na categoría de kata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Bueno, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo vengo del Bunkai y me llamo Borja. Vengo del Karate Club Macedo y me llamo Xavier. Bueno, chicos, o primeiro, noraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes contentos. Mucho. Sí. E, chicos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Pinanida. San Jordan.
Pina Agnida de Jean Jordan, genial. E que vos pareceu vir a este campeonato nas vacacións do Nadal? Credes que é unha boa fecha para ter un campeonato aquí entre Papá Noel e os Reyes? Sí, porque si tienes suerte en ganar una medalla, puede ser un regalo también. Sí. Por suposto, vir ata aquí e pasalo tan ben con os compañeiros é un super regalo de Navidad, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, pues ¿a quién le dedicamos esta medalla? A mis padres y a mis hermanos. A mi amigo de fútbol. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias. A continuación pasamos a entrega Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas cos nosos competidores na categoría de kumite alevín masculino menos de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Pablo y soy del Rambucán. Me llamo Roque y soy del Karate de las Casnaveiras. Me llamo Álvaro y vengo del Rambucán. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas. Para vos foi unha sorpresa conseguilas ou xa era o vosso obxectivo? Objetivo, pero era sorpresa igualmente. Objetivo y sorpresa. Sorpresa. Super sorpresa de Nadal. Bueno, poderíamos decir que un obxectivo máis cumplido, ¿verdad? Sí. Estabades nerviosos antes de salir a competir ou ibades tranquilos? Muy nervioso. Requete nervioso. Muy nervioso. Moitos nervios por aquí. E que tal vos saíron os combates? A mí bien. Ben, pois claro, para conseguir estas medallas tiveche o que facer super ben. Así que, chicos, a quen lle queres dedicar esta medalla? A mi familia. A todos mis amigos de mi club, a mis coaches y a mi familia por haberme venido a apoyar y por haberme traído a este campeonato tan maravilloso. A Bryce y a el abuelo de mi mejor amigo que murió hace poco. Pois dende aquí, para todos eles, un biquiño ao ceo por ese abuelo. Moitísimas gracias, chicos, pola entrevista. Noraboa de novo. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todos.
continuamos as nosas entrevistas con nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino, menos de 74 kilos, en iniciación. Moi boas tardes, chicos, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O meu nome é Iker Souto Cis e veño do club Karate Club Maceda. Chámome Lucas Pérez e soy do club Helen. Bueno, Iker e Lucas, como vos lo pasachedes neste campeonato realizando os combates? Estabades nerviosos? No, No, Nada nerviosos, así me gusta. E credes que vos saliron ben os combates? sí. ¿qué? Genial, chicos, pues ¿a quién le dedicamos esta medalla? A todo mundo. A dous meus amiños que se foron a Argentina. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Continuamos coas nosas competidoras na categoría de comité alevín femenino menos de 26 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu me chamo Marta. Club Karate de Valga. Terceira. Valentina Asociación Deportiva do Coto. Me chamo Julieta Asociación Deportiva do Coto. Me chamo Ángela e sou Genial, chicas. O primeiro darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas super medallas. Contádenos, estabades moi nerviosas antes de salir a facer os combates? Sí, porque era a miña primeira vez. A primeira vez? Que valiente! Comité. É a primeira vez, sí. Estuve moi nerviosa porque era a miña primeira vez. Non sei, como que mi cuerpo reaccionaba e eso. Estuve moi nerviosa porque era a primeira vez en comité. Carai, temos aquí unhas chicas super valientes que fixeron competición de comité por primeira vez. Noraboa doble a todas, chicas. E que tal o pasachedes? Gustouvos? Sí, moito. Foi moi divertido e moi guai. Genial. Moitísimo. Genial, genial. Pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A mamá e a papá.
Ao meu irmán, a miña nai e ao meu pai. Ao meu pai, a miña nai e ao meu irmán. Ao meu irmán, a miña nai e ao meu pai. Pois dende aquí para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Gracias. Moitas grazas. Moitísimas grazas. tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de Comité Alevín masculino menos de 28 kilos. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome? Alejandro González Fernández. Álvaro Blanco Blanco. Alejandro, de que club vens? De squash de Coruña. E ti, Álvaro, cal é o teu club? El River Stone. O River Stone. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Muy contento. Muy contento. Super contentos. E contádenos, estabades moi nerviosos antes de salir a competir? Me caían gotas. Así. Mais ou menos, por aquí moito. E que tal o pasachedes durante os combates? Credes que o vosso adversario era moi forte, que ibades moi sobrados? Yo lo que hice es jugar sucio. ¿Jugar sucio? Explícanos eso. Ir a matar. A matar, carai. E por aquí? ¿Qué dijiste? Que no te... Como pasachedes durante o combate? Ben. Genial, chicos. Pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A miña irmá. Eu, a miña prima e o meu irmán. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. ¿Qué? Noraboa. Gracias. Genial, chicos. Muchas gracias. Sí. Lo apaga este chico.
buenas tardes a todos, a todas. Continuamos con nuestros medallistas en la categoría de kumite infantil masculino menos de 30 kilos avanzado. Muy buenas tardes, chicos. Contádenos, ¿cuál es vuestro nombre y de qué club pides? Del Narón y me llamo Miguel Ángel. Leotero, Club Karate Valga. Borja González, Ginesport. Bueno, chicos, lo primero, daros enhorabuena a todos por conseguir estas super medallas. Supongo que estaréis contentos. Sí. Gracias, sí, estoy muy contento. Sí, muy contento. Para vos, conseguir esta medalla fue una sorpresa o era vuestro objetivo? Era nuestro objetivo. Era mi objetivo, pero fue una sorpresa total. Mi objetivo era conseguir oro, pero estuvo bien a plata, era mi objetivo también. Genial, lo importante es aprender un poquillo en cada competición, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, ¿y cómo vos atopabades antes de salir a hacer los combates? ¿Estabades muy nerviosos? No mucho. Un poco. Sí, un poquillo. Un poquillo, bueno, como ya sois bastante expertos, no os afecta tanto, ¿verdad? No. Sí. No moito. Bueno, chicos, pues ¿a qué vamos a dedicar esta medalla? A mi profe Gus, a mis pais y a mis amigos. A miña familia e uns amigos que están por aí. A todo o meu club e a miña familia. Pues desde aquí, para todos eles, moitísimas gracias por la entrevista e enhorabuena de nuevo. Gracias. Gracias, feliz Navidad. Buenas tardes a todos, a todas. Continuamos las entrevistas con nuestro como competidor medallista en la categoría alevín de kata e alevín menos de 34 kilos en kumite. Muy buenas tardes, Luca. Muy buenas tardes. Contanos, ¿cuál es tu club? Escuela Karate Francia. Bueno, primero, enhorabuena por estas dos super medallas. Supongo que estarás muy contento. Sí. Contanos, ¿cómo te atopabas hoy antes de hacer la competición? ¿Estabas muy nervioso? Bastante. Bastante nervioso, pero por lo que vemos no te afectó en absoluto. No. ¿Y cómo pasaste durante el campeonato? Muy bien. Muy bien, bueno, pues ¿a qué le quieres dedicar estas medallas? A mi padrino que no vino y a toda mi familia. Pues desde aquí, para todos eles, muchísimas gracias por la entrevista y enhorabuena de nuevo. Gracias.
boas tardes a todos e a todas. Continuamos cos nosos competidores na categoría de comité alevín masculino menos de 28 kilos iniciación. Moi boas tardes, chicos. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Mi nombre es Tiago y vengo de Docodó. Mi nombre es Alejandro e vengo do Karate Club Maceda. Mi nombre es Axel e vengo del Gin Sport. Bueno, chicos, o primeiro darvos unha super noraboa aos tres por conseguir estas super medallas, que polo que vexo, bueno, tedes dúas cada un. Contádenos de que como conseguiches cada unha das medallas? Eh, De que son de kata, de kumite? la de oro es la de kata y la de kumite es la de bronce. A de plata é a de karate e a de bronce é a de kumite. A de bronce é a de kumite e a outra de bronce é de kata. Bueno, chicos, hoxe vadesvos para casa cargadiños de medallas. Como vos lo pasaches durante a competición? Foi divertido? Moito. Moito. Super divertido, ese ao final é o máis importante. Estabades moi nerviosos antes de salir? Un pouco. Sí. Moitísimo. Moitísimo, carai. Pois chicos, a quen lle dedicamos estas supermedallas? A mis entrenadores, que también son mis padres, a toda mi familia y amigos. A mi padre, a mi madre y a mi hermana. A mis amigos y a mis familiares. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias. Buenos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosa medallista na categoría de kata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes. Igualmente. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Mi nombre es Jesús Gabriel Torres Simal, vengo del Gin Sport. Bueno, primeiro, noraboa por esa supermedalla de ouro. Sí, Supoño que estarás moi contento. sí, Contanos, estabas moi nervioso onde sabías facer as catas? sí, Bastante. E cal foi a cata que mellor che saiu hoxe? Jean Nidan. Jean Nidan, carai. E pasáchelo ben? Sí, Pois a quen lle vamos a dedicar esta supermedalla? a papá y a mamá, a mis abuelos y a mi tía. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Sí.
vamos a proceder a la entrega de medallas en todas las categorías olímpicas. Así que todas las categorías finalizadas, sitúense delante del podio para la entrega de medallas. Vamos a empezar con un sonido menos de 30 kilos, sin intención. Preparado el podio, Raúl Pérez, Pablo Vidal, Ignacio López, Cardenal Díaz. Buenas tardes a todos, a todas. Nesta ocasión atomámonos cos nosos competidores na categoría de comité infantil masculino menos de 30 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Ignacio, veño do club Puxicai. Chámome Raúl e veño do River Stoke. Chámame Pablo e veño do club de Teo. Bueno, o primeiro, noraboa aos tres por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí, sí.
Contádenos, chicos, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? No me lo esperaba nada de nada. Para mí fue una sorpresa total. Una sorpresa.